Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per Teresa Carreras amb la col·laboració del cardiòleg i divulgador científic Joan Batlle. Informa't i escolta'ns. A les properes eleccions europees del 9 de juny, vota l'Europa que tu vols. En directe, arribada des del Vaticà a l'estudi de Mataró Ràdio per començar el Cruïlla d'Europa d'aquesta setmana. Bon dia, Joan. No sé tu d'on t'has arribat, perquè feia dies que no et vèiem aquí. Bé, jo des del Camí de Santiago. Ah, així m'agrada. I molt bé. I què? Com et va anar? Per què vas estar-hi? Sí, home, és una experiència que jo recomano. És un camí de pau amb gent de tot el món, que hi ha diàleg, hi ha convivència, tothom és igual, al fons. Molt bé, doncs ara una cosa que hem de dir és que un dels nostres convidats és gallec. No sé si l'ha fet, el Camí de Santiago, perquè tota la gent del nord acostumen a fer-lo. Doncs gràcies. Nosaltres ara començarem presentant-vos als analistes. Però volem començar aquest programa que ens sembla particularment interessant perquè aquesta setmana, com tothom sap, és la setmana del reconeixement per part d'alguns estats de la Unió Europea, l'estat palestí, i per això començarem amb una carta d'una senyora alemanya que va viure de molt petita a la Segona Guerra Mundial i ens dona un missatge per a la seva neta, la Susan, i per a tots els joves d'Europa. El que els hi diu és: conserveu la democràcia. Bueno, ya sabes, Robin, que no debería estar hoy aquí. Debería haber muerto el 17 de junio de 1940. El día 21 recibí una llamada telefónica diciéndome que estábamos siendo ocupados por el ejército, algo que creíamos imposible. Fue un gran shock. Tenía 11 años cuando empezó la guerra y 12 cuando llegaron los soldados. Estaban por todas partes. Bajé las escaleras con mi bol de fruta y salí al jardín. A mi madre la mataron tumbada sobre mí para protegerme. Imagínate, cuando tienes 12 años, ver a tu madre morir para protegerte. Nunca lo olvidas. Nunca hay que dar por sentada la democracia. Siempre hay que apoyarla y protegerla. Cuando cayó el muro de Berlín, comenzó la emancipación de toda Europa. Si pudiera dejar un mensaje antes de irme: vivid la democracia, escuchaos unos a otros. Cuidad la democracia cuando yo ya no esté aquí. Cruïlla d'Europa, un programa de Mataró Ràdio i la xarxa de comunicació local amb el suport de la Fundació Catalunya Europa. Doncs, Joan, si et sembla, comencem presentant ja els nostres convidats. Sí, vols que presenti el Sí, podem senyor anar al Núñez? castellà perquè així ell ens entengui també. Sí, mira, presentamos al señor José Antonio Núñez Villaverde, experto en Relaciones y Seguridad Internacional, es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, economista de formación y militar retirado. Muchas gracias, señor Núñez, por estar en el programa. Hola, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Jesús, no José. Perdona, Jesús, perdóname. Perdóname. Todos son de la Santísima Trinidad, no nos preocupemos. Perdona, Jesús. Como comentamos, el camino en este momento en Europa es rearmarse continuamente, aumentando cada vez más el presupuesto militar, o aún hay sitio para la paz y para dedicar estos miles de millones al bienestar de la gente. ¿Qué opinas? ¿Hay una tercera vía o por dónde tenemos que ir?
Yo creo que la propia Unión Europea es el ejemplo más exitoso de la historia de la humanidad en prevención de conflictos. Nuestros padres aprendieron que de la guerra lo único que salía era la pérdida de bienestar, la pérdida de seguridad para todos. Y cuando se pone en marcha el Tratado de Roma en 1957, es precisamente con esa convicción de intentar alejar el estallido de la violencia dentro de los países de la Unión Europea, y lo han conseguido. Por lo tanto, creo que algo sabemos en la Unión Europea de cómo construir la paz, potenciando los derechos humanos, potenciando los sistemas democráticos. Pero es una realidad que ahora mismo la tendencia dominante va camino de reintroducir nuevamente el servicio militar. Lo acaba de decir otra vez el primer ministro británico, ya convertido en candidato, y estamos viendo el incremento de los presupuestos de defensa, todo ello en un clima que viene alimentado fundamentalmente de un discurso que genera un clima de terror y de temor permanente, lo cual facilita que ese tipo de securitización de la agenda internacional se potencie. Y por otro lado, elementos objetivos, tan objetivos como Vladimir Putin, que se convierte en una amenaza real para muchos países de la Unión Europea. Necesariamente tenemos que trabajar por una tercera vía que busque cuáles son los intereses comunes para evitar que todo acabe desembocando en un nuevo estallido de violencia del que nadie saldría beneficiado. Molt bé, ara continuem amb la segona convidada, ella és la Tica Font. Bon dia, Tica. Hola, bon dia. A veure, què li diries tu, doncs, a la que encara és l'actual presidenta de la Comissió Europea, que es presentarà amb un segon mandat, quan ella diu ens hem de rearmar tots els europeus? Bueno, jo crec que aquí ens mereixeríem que poguéssim parlar tots els ciutadans del tema, perquè la qüestió estaria en si les armes ens donaran més seguretat, perquè, miren, una cosa no és tenir unes poques armes. La qüestió és que abans hem dit que la Unió Europea, els països de la Unió Europea s'estan rearmant, l'estructura de la Unió Europea s'està conformant per tindre estructura de defensa, de compres, de comandaments, etc. Però és que Europa, si suméssim la despesa de tota la Unió Europea, dels països que formen Europa, més la de Noruega o la de Regne Unit, seríem els segons en gastar en el món armament, just darrere dels Estats Units i 4 cops més despesa que Rússia. Amb la qual també se fa difícil que ho diguis, és que Rússia ens amenaça, Rússia podria ser una amenaça. Doncs la despesa militar russa és 4 cops inferior a la despesa militar que s'està fent aquí en la Unió Europea. Per tant, jo crec que no és una qüestió de reacció a Rússia, sinó que més bé és una posició conscient de preparar-se per dissuadir, d'aplicar polítiques dissuasòries, i no només en Rússia, sinó que arreu del món es pugui veure que Europa és una potència d'índole militar. Això sembla els passos que s'estan donant que vagin en aquesta direcció. Jo crec que el debat que podem tindre els ciutadans és: volem optar per la dissuasió o volem optar per la distensió, per rebaixar l'escalada mundial i també la nostra, de cara als conflictes, desescalar conflictes, tensions, obrir portes als diàlegs, a les negociacions, etc. Jo crec que aquest sí que és un paper que podem obrir els ciutadans, i més ara que venen les eleccions, que diuen els partits respecte a rearmar-se i preparar-se per la guerra. I ens preparem econòmicament, industrialment i, com deia també Jesús, tornant al servei militar obligatori. Molt bé, doncs deixeu-me presentar que he fet l'error de no presentar la Tica. Ella és presidenta del Centre DELAS d'Estudis per la Pau i és una de les millors expertes en economia de defensa, comerç d'armes i seguretat. Això que quedi dit. I ara, Joan, si et sembla, podem passar a la gravació que tu vas fer al Rafael Alba. Sí, el Rafael Alba no va poder venir a la ràdio avui. Que no podia venir avui. I vam gravar aquesta entrevista. Exacte, sí, en Pere ens la posa.
li agrairem perquè és el punt de vista humà d'un conflicte, de les conseqüències que en treuen les persones d'aquests conflictes tan espantosos. Ara darrere tota guerra hi ha un patiment, hi ha mort, i vam dir, bueno, una persona que ens expliqui tot això. Walter Benjamin, filòsof i escriptor d'origen jueu, que va morir a Portbou l'any 40, fugint de la barbària nazi, va escriure que la història no és tan sols la dels triomfadors, la dels dominadors. Deia, és primàriament la història del sofriment del món i que són aquests éssers anònims, privats de nom, i la seva memòria qui sustenten la història. Fi de la cita. Per mirar d'entendre el que mou els humans a fer guerres, tot i sabent l'horror i el patiment que hi trobaran i que provocaran, hem convidat el psicòleg senyor Rafael Alba, és director gerent i psicòleg de l'Institut de Psicologia i Desenvolupament IPSI de Mataró. Moltíssimes gràcies, Rafael, per ser aquí amb nosaltres i ajudar-nos a entendre una mica què mou els homes a fer guerres, a anar a la guerra. De fet, l'home, de sempre, tota la història, s'ha apuntat a fer guerres, no? Líders, dictadors, com, per no tirar més enrere, com Napoleó, com Hitler, com Putin, com Franco, mouen la gent i la gent s'hi apunta, els segueix, sabent que només trobaran mort, la seva o dels altres, desolació, horror. La pregunta, per què? Per què els homes s'apunten a matar o a morir? Hola, bon dia, gràcies per convidar-me. Els humans som animals de grup, de manada. No hi ha la manada ens dona la sensació de seguretat, la protecció. Per tant, com a grup, quan sonen tambors de guerra, com estan sonant darrerament, se'ns està cridant a que ens posicionem entorn a si estem amb el grup o no estem amb el grup. Per tant, els grups humans, com els de mamífers, funcionen amb un líder. Si el líder diu que hem d'anar a la guerra, doncs si no volem quedar fora del grup, hem de seguir-lo. És tan fàcil com això, en termes de vincle i de com funcionen els grups humans. I això supera instints primaris com és la supervivència, com és la por al patiment, com és la por a l'horror. És que l'instint primari, per sobre de tot, de la protecció, és la seguretat, i la seguretat te la dona el grup. Per tant, quedar fora del grup és molt pitjor en termes de seguretat que no estar dintre. Perquè estar dintre pots guanyar o pots perdre, i tindràs una cobertura, la que sigui, però estar fora, estàs a la intempèrie. I això és, en el nostre sistema, des de que naixem, és el que pitjor porta el nostre cervell. Nosaltres necessitem cures, necessitem algú que cuidi de nosaltres. I és el que busquem i el que necessitem. Per tant, tot allò que rebutgem o que és una idea contrària és quedar-nos fora del grup. Vols dir que si hagués un grup pacifista fort, la gent s'ho pensaria apuntar-se a fer guerres? Hauríem de definir què és fort, perquè la fortalesa la determina, en aquest cas, per exemple, quina és la fortalesa de l'altre grup. I la fortalesa de l'altre grup és el número d'armes, el número de míssils nuclears, de tancs, de lo que sigui. I llavors, la gent que ha patit una guerra deu quedar marcada, és dir, l'estrès posttraumàtic que provoca. Parla'ns d'això una miqueta. Doncs, de fet, queden marcades a nivell epigenètic. Els atemptats a les Torres Bessones de Nova York ens van ensenyar, es van fent estudis, que les dones que estaven embarassades... Perdó, epigenètic, què vol dir epigenètic? Epigenètic és que es fa una marca a l'ADN. Una marca, com una petita marca, d'acord? Que modifica l'activació d'aquells gens. En el cas de les Torres Bessones es van fer estudis amb les dones embarassades, en aquella època a Nova York, i es va veure que les dones que estaven en el darrer trimestre marcaven, s'havia produït una marca en els bebès que feia que fossin molt més propensos a patir en el futur situacions de desregulació emocional. És com que el sistema d'alerta, d'alarma,
se li va donar una marca de dir, ei, compte, hem d'estar més vigilants, d'acord? Sí. I es produeix un biaix. I llavors tota la gent que ha patit guerres, vols dir que ve marcada... Hi ha una marca col·lectiva, una marca cultural, perquè com a grup hem patit una agressió, i això es manifesta i es comunica entre el grup, i després hi ha una marca que queda a nivell genètic, realment, i que ens predisposa a tenir més estrès posttraumàtic i ser més propensos a tenir més sentiments de por i estar més vigilants. I, per tant, protegir-nos abans i prendre mesures per protegir-nos. Sí, sí. Vale, d'acord. Doncs moltíssimes gràcies i seguim amb el programa. Gràcies. Ara ja el nostre darrer convidat, el senyor Salvador Herraiz. Ell és vicepresident de l'Associació Cultural de Cerdanyola, membre del Consell Territorial també de Cerdanyola i membre de l'associació Endavant Europa, que és una associació local però que lluita per tenir una Europa democràtica. El que deia la Tica Font al principi, a nosaltres ens haurien de deixar parlar també. Pensaves que tornaries a veure un conflicte a les portes d'Europa? Bueno, pues en primer lugar un saludo para todos los radioyentes y compañeros que nos acompañan en este, creo, importante programa. Y es difícil, después de 60 años de paz que nos ha dado la Unión Europea, mucha gente se pregunta todavía para qué sirve la Unión Europea. Pues aparte de que se hayan construido colegios y bibliotecas y hospitales con fondos europeos, nos ha dado 60 años de paz que tristemente se ven ahora afectados por un conflicto en un país fuera de la Unión Europea, pero que por razones humanitarias ante un gran país como es Rusia, nuestra diplomacia o nuestros políticos han decidido apoyar no solo militarmente, sino acoger a 1,5 millones de refugiados en el resto de los 27 estados y dar apoyo médico a través de Cruz Roja y un montón de ONGs que están participando. Sí que es verdad que hay una comisión de trabajo para intentar lo antes posible conseguir un acuerdo de paz, siguiendo un poco el proyecto que presentó China, que en principio Rusia lo vio viable, pero está pendiente también de que en esa mesa de negociación todos nuestros políticos, tanto europeos, americanos como rusos, yo les pediría que fueran conscientes de que todos han de ceder, porque si no se cede, el conflicto se hace eterno y es triste, al menos yo en el seguimiento que llevo y a través de los expertos como tenemos Jesús Núñez, que le mando un saludo ya que lo sigo a través del canal 24 horas de televisión, es triste que no se haya conseguido todavía un acuerdo de paz cuando a nadie le interesa esta guerra. Y parar esta carnicería, auténtica carnicería, en el corazón de Europa. Per tant, que no te l'esperaves, una guerra nadie no lo esperábamos, pero también, por un poco acabar esta primera pregunta, también es verdad que la Comunidad Europea, nuestros políticos, tienen que ser conscientes de que tienen que tener criterio propio. Y criterio propio quiero decir que hay que saber a veces decirle al gobierno americano de que no podemos estar durante años eternamente enfrentados a nuestro vecino, la gran Rusia, que ningún país ha podido conquistar, y que se han de buscar acuerdos de paz lo antes posible y restablecer todas las comunicaciones con Rusia, aunque se tarden 4 o 5 años, pero no puede ser que pasemos de ser dependientes de Rusia a ser dependientes de Estados Unidos, tanto en materias de petróleo, energética, etcétera, etcétera. Aquí sería un tema que llevaría más tiempo, pero hay que dar paso a otros compañeros.
Jo volia fer una primera pregunta, Jesús, Tica, también a ti. Si cuando Gorbachev venía a visitar Europa para acercarse más a Europa, si le hubiera hecho caso, yo lo viví desde Bruselas siendo corresponsal y no se le hacía caso, siempre las delegaciones se les daba cobertura mediática, pero reducida. A lo mejor estaríamos en una situación diferente, Jesús. Claro, es difícil hacer política ficción Sí, porque claro. sabemos lo que ha ocurrido, pero no lo que podía haber ocurrido. En cualquier caso, y sin singularizarlo en que todo podía ser distinto si se le hubiera hecho caso a Gorbachev, es obvio que allí había un elemento importante a explorar. Gorbachev hablaba de la casa común. Hablaba de que no se trata solamente de que nosotros, Rusia, tengamos problemas o vosotros, Francia o cualquier otro país, sino de que todos hoy en un mundo globalizado nos enfrentamos a problemas que exceden las capacidades de cualquier Estado en solitario. Cuando pensamos en la proliferación de armas de destrucción masiva, cuando pensamos en la crisis climática, cuando pensamos en las pandemias, por citar solamente algunos, todo eso lleva a la conclusión de que tenemos que poner en común nuestras capacidades para hacer frente a esos desafíos y a esos riesgos. Y a eso no se le hizo caso, efectivamente así fue, sino que se aprovechó la debilidad y la implosión de la Unión Soviética cuando Rusia estuvo cayendo en el abismo sin freno ninguno durante años para avanzar por parte de la OTAN y por parte de Estados Unidos, se equilibraría más el orden de seguridad continental. Y ese es uno de los problemas que nos encontramos ahora mismo. La idea de que el orden de seguridad europeo está absolutamente desequilibrado y que, como ya habéis señalado, y tomo algo que ya Tica mencionaba inicialmente, nos indica, la historia nos indica que más armas no da como resultado más seguridad, sino que alimenta la probabilidad de que por una razón o por otra acabe estallando la violencia. Ahí que tenemos Sí. algun Sí, problema. sí. A veure si podem... Bueno, si no, Si mira, no, yo creo que perfecte. puedo ir Sí, sí. Hay que complementando. recordar, porque son factores que están ahí y no van a cambiar, que Rusia también es europea y por lo tanto tenemos que entendernos con Rusia. El problema ahora mismo es que ese desequilibrio del orden de seguridad ha llevado a un punto en el que Putin ha tomado la opción de la violencia y ahora el desafío es cómo dar marcha atrás para abandonar esa vía y volver a la vía de la distensión que señalaba Tica. Desgraciadamente a corto plazo no preveo que eso vaya a ocurrir, pero ese es el camino a seguir. Sí. En este momento, la propuesta de reconocer el Estado palestino junto con Irlanda, Noruega, ¿es una vía buena para la guerra en Gaza o es una propuesta más? ¿Qué os parece? Bueno, yo de esto sabe mucho más Jesús que yo, Ujú. pero a mí me parece una salida. Hola. Sí, Sí, me parece Hola. una salida y creo que sería Me he quedado sin importante. sonido, no estoy escuchando nada del programa. sí, Hola. sí. Un momento. Problemes tècnics. ¿Escucháis? Sí, No, sí. problemes tècnics del directe. Bueno, Espera. Digues, Tica, continua. bueno, que jo crec que és una proposta, si és o no la millor el temps ho dirà, però la qüestió és que fins ara seriosament no s'ha forçat, i fixeu-vos la paraula que utilitzo, no s'ha forçat a Israel a donar passos per crear una situació estable i que puguin conviure les dues comunitats en territoris, o bé com a estats veïns, o bé en un mateix estat. Això Israel no ha afavorit mai aquesta posició. I jo crec que en la mesura en què hi hagi més estats que estiguin forçant a Israel la cerca d'una solució, han començat de la proposta de que siguin dos estats.
Veurem si al final són dos estats, un estat compartit, un estat amb autonomia. No sé la solució que serà, però o forcem o d'alguna manera se doblega que Israel accepti una sortida, o és que la sortida sembla acabar sent l'extermini o reducció a ínfimes parcel·les de terra i de població palestina allà vivint. Jo crec que això ho fa molt difícil, com molt difícil serà també aquesta proposta, perquè quan hi ha més d'1 milió de colons situats a Cisjordània, no sé com se resoldrà. Tornaran tots aquests colons abandonant les cases a territori d'Israel? O com es farà? Jo crec que de moment portem anys que es juga a que no hi hagi una solució o que no hi hagi una solució més o menys fàcil, però s'ha de forçar i a mi em sembla interessant aquest pols de força que se li pot fer a Israel. Sí. Pere, hem recuperat el senyor Jesús. No. Salvador, tienes... Sí, yo brevemente quiero un poco hacer mi aportación a la guerra palestina-israelí. Es triste, por no decir una vergüenza, cómo ha fallado la comunidad internacional. En 60 años la comunidad internacional no ha sido capaz de poner orden al gobierno de Israel y meterlo en vereda. Sobre todo después de los acuerdos de paz de Oslo, se tenía que haber hablado claramente la comunidad internacional a través de Naciones Unidas y muy seriamente decirle a Israel que, aunque no quiera, aunque no sea de su gusto, tiene que reconocer que hay unas personas, hay unos seres humanos que tienen que desarrollar sus infraestructuras sanitarias, sus colegios, y no la autodestrucción y carnicería que ha armado. Evidentemente es condenable. Cualquier país, cualquier persona con un nivel cultural mínimo condena lo que hizo Hamás, pero no es de recibo que un Estado como Israel, armado hasta los dientes, cometa el genocidio, que van más de 30.000 personas asesinadas. Entonces, para mí, la solución, que no lo he oído, a lo mejor Jesús Núñez sabe algo, pero yo no veo. Naciones Unidas acaba de reconocer 140 países al Estado palestino, pero yo lo tengo muy claro, y lo debiera de tener la comunidad internacional, quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones, de que una vez que se consiga parar la guerra, la carnicería de Palestina, Israel no puede controlar la frontera hispano-israelí, porque ha demostrado un odio acumulado durante años, que es lo que está desplegando con toda la fuerza militar que tiene, asesinando niños y mujeres, algo que nos parece difícil, pero que está ocurriendo en pleno siglo XXI. Y pienso que tendría que tener muy claro la comunidad internacional a través de Naciones Unidas que después de acabada esta guerra, la frontera tiene que ser vigilada por un contingente militar aportado por los países de la comunidad internacional bajo bandera de Naciones Unidas. No se puede dejar en manos del ejército porque ha quedado demostrado un odio de tal magnitud que no hay ninguna seguridad de dar garanties al pueblo palestino. Moltes gràcies. Ara volem que el senyor Jesús Núñez ens contesti si pot, i si no, la Tica Font, ella que comenci, per saber què passarà aquesta setmana amb el reconeixement de l'estat espanyol i de 3 estats europeus més, si es reconeix, quan es reconegui Palestina. Yo siento en este sentido... ¿Sí? Sí, ahora sí. Adelante, Jesús. Sí, siento en este sentido ser claramente pesimista, no solamente por lo que está ocurriendo, sino por la experiencia acumulada de las 6 guerras árabe-israelíes que ya ha habido. La guerra terminará cuando Israel decida que ya ha cumplido con sus objetivos, igual que ha ocurrido las veces anteriores. Podemos hacer un listado teórico, académico, analítico, de lo que debería hacerse, de cómo se podría parar
la violencia y la masacre en Gaza. Pero la realidad nos demuestra que por encima de cualquier listado y cualquier cálculo, la realidad nos demuestra que, por un lado, Israel se siente cada vez más cerca, con el gobierno más extremista de su historia, de conseguir el dominio total de todo el territorio que hay entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Tiene una abrumadora superioridad de fuerzas y cuenta además con el respaldo inequívoco de Estados Unidos. Da igual si hay un republicano o un demócrata en la Casa Blanca, no se trata de una cuestión de Biden o de Trump, sino que Estados Unidos respalda y consiente lo que Israel hace en la región sin ninguna duda, le da cobertura diplomática bloqueando cualquier posibilidad de que la ONU intervenga para poder detener la violencia y solucionar el problema, le da ayuda económica, acaba de aprobar un paquete de más de 20.000 millones de dólares, que hace que en realidad la guerra le sale gratis al gobierno israelí, y le da ayuda militar, una ayuda militar con armas que van a ser utilizadas para llevar a cabo la masacre. Cuenta además con que dentro de la Unión Europea, los 27 países de la Unión Europea no consiguen ponerse de acuerdo en relación con esa cuestión. Pensemos en Alemania, en Países Bajos, en Chequia, en otros países que claramente bloquean la posibilidad de que los 27 puedan tomar una posición común con respecto a lo que debería hacerse en Palestina. Y por último, cuenta también Israel con que los gobiernos de los países árabes en ningún caso están apoyando de manera real a los palestinos, sino que se están acercando cada vez más a Israel. Ya algunos han normalizado relaciones y otros lo harán próximamente. Por lo tanto, todo eso determina en definitiva que los palestinos se han quedado solos, abandonados, y que, dada su inferioridad de fuerzas, se encuentran como víctimas propiciatorias de lo que allí está ocurriendo, sin posibilidad ninguna de dar vuelta a la situación. No consigo ver ninguna luz al final del túnel. Tica, espera't un segon. Jo volia preguntar també, quan Putin va exercir violència ja contra Ucraïna, vam dir, ostres, aquest senyor ens posa davant del mirall de que el dret internacional no serveix. Però és que fa 40 anys o 50 o 60, com ha dit molt bé el Salvador Reins, que Israel està fent el que vol i ningú el para. Això com es pot solucionar, si és que hi ha alguna solució, que no crec que n'hi hagi, però bueno, quina és la vostra opinió? Mira, jo crec que Putin ha obert a un nou període que estem entrant en tot el món de qüestionament de l'ordre internacional, del qüestionament de les normes que havíem adoptat de convivència mundial, i és a l'eslabó de que hi ha països, com pugui ser Xina, o Rússia o algun país de caràcter autocràtic que estan assenyalant que l'ordre internacional que ens basàvem fossin normes de comerç, fossin normes d'aquest tipus del dret internacional, etc. Eren normes de caràcter occidental, normes que havia establert els Estats Units i que ells no se senten representats en aquesta normativa. I jo crec que estem veient aquest tipus de qüestionament que d'alguna manera tindrà que acabar en què se replantejaran certes normatives i tindrem que arribar a consensos de caràcter mundial, perquè quan algú veu no només el que ha fet Putin o el que fa Israel, sinó quan la mateixa OTAN veus que en la seva essència els últims acords del concepte nou estratègic que van aprovar és preparar-se per la conflictivitat mundial, preparar-se per una conflictivitat amb Xina i una guerra amb Rússia, doncs ens està plantejant que entrem en uns escenaris mundials d'inestabilitat. I hi ha un qüestionament d'aquests i jo crec que el que estan és presentant un tour de força com dient, bueno, i no compleixo la norma internacional i què? Ens estan plantant cara, en aquest sentit, a les normes internacionals. El no respectar-les i no acceptar-les. I per què mai no es parla de pau, fins i tot ni sortint de les institucions europees? És un dels valors fundacionals de la Unió, la pau, el diàleg. Sí, i jo crec que s'ha demostrat que era exitós.
I també crec que Alemanya, almenys jo crec que la Merkel era un dels valors que tenia molt clar, és que amb Rússia teníem que establir aquesta mena de relacions de caràcter pacífica, d'estar entrellaçant les economies, les societats, per evitar que pogués tornar a haver una guerra. Però jo crec que països com els Estats Units mai li han interessat aquest tipus de plantejament i sempre hem cregut fermament que l'ús de la força dona privilegi i continua estant establert. Demanda de privilegis a través de l'ús de la força militar. Y digas, Salvador. Sí, yo brevemente quería intervenir dejando muy claro para nuestros políticos que nunca los intereses de Estados Unidos van a ser lo mismos que los intereses de Europa. Partiendo de esta base que debieran de tener claros nuestros primer ministros de los 27 estados, se tiene que reconfigurar la seguridad en Europa y restablecer lo antes posible las relaciones políticas, económicas con Rusia. No podemos construir una Europa, solo tienes que ver el mapa, 27 estados que representamos una décima parte de lo que es Europa, porque como bien decía Jesús Núñez, si miras el mapa, Europa viene a ser casi 10 veces, Rusia, perdón, viene a ser casi 10 veces más grande que Europa. Y se tiene que buscar una solución de sin hacer un excesivo gasto de dinero en temas militares. Ya tenemos 27 ejércitos que están debidamente distribuidos por el territorio europeo y quizás lo que se tenga que hacer es que esos ejércitos se muevan bajo un mismo mando, ser más eficiente, sí, distribuir un poquito de tropas como ya se está haciendo en las fronteras ahora por el conflicto de Ucrania con Rusia, pero no se debiera de aumentar más allá del 2% el gasto militar como hacen otros países, 3, 4, Salvador, 5%. Deixa'ns preguntar bueno, lo dejamos al ahí. Jesús Núñez, que él es un gran expert. Aparte de lo que ha dicho ya hasta ahora Salvador, ¿crees que este es el camino o que en algún punto se debería unir el tema de la negociación? Porque armarnos saben hacerlo. Bueno, lo señalaba Tika hace un momento cuando destacaba que si sumamos los presupuestos de defensa de los 27 países de la Unión Europea, es 4 veces más que el presupuesto de defensa de Rusia. La cuestión, por lo tanto, fundamental no es tanto desde mi punto de vista de capacidad, de la necesidad de nuevas capacidades militares para la Unión Europea, sino de voluntad política de poner esas capacidades que ya tenemos en buena medida al servicio de una misma agenda, al servicio de una agenda europea. Y eso no ha ocurrido todavía porque vemos claramente que hay una visión nacionalista que desgraciadamente creo que ahora en las próximas elecciones al Parlamento Europeo se va a ver reforzada. Ya estamos en campaña electoral, Claro. Y en esa campaña electoral, donde estamos viendo que hay un regreso a enfoques ultranacionalistas, evidentemente todo eso va en dirección contraria al europeísmo del que estamos hablando. Luego, el camino parece claro. El camino es entender que hoy ninguno de los países de la Unión Europea en solitario tiene la más mínima capacidad de hacer frente a las amenazas que le afectan, por mucho que aumente su gasto militar y por mucho que reintroduzca el servicio militar, sino que lo que deberíamos hacer es las capacidades que ya tenemos, que siguen siendo necesarias las capacidades militares en el mundo de hoy como último recurso, no como el primero, como desgraciadamente ocurre en muchas ocasiones, deberíamos ponerla al servicio de los intereses del conjunto de los países de la Unión Europea, buscando, y ese sería un elemento más a añadir que ya habéis señalado, buscando la negociación sobre la base de intereses comunes. No es una cuestión de simpatías o de antipatías, sino de intereses comunes, buscando también cuáles son los intereses que nos hacen también compartir intereses con la propia Federación Rusa. Ocurre, sin embargo, que a día de hoy estamos en una dinámica militarista que parece ir en dirección contraria y todo esto, desgraciadamente, parece quedarse para otra situación futura que no es fácil adivinar cuándo se va a producir. Pero si no trabajamos por ella desde ahora, evidentemente la dinámica nacionalista
en la dinámica militarista, acabarán imponiéndose y llevándonos a escenarios indeseables que pensábamos que nunca más se iban a producir en Europa. Tica, vols afegir alguna cosa? No, ya está dicho. Yo creo que hay que replantear estas cuestiones en el seno de la Unión Europea. Y yo veo que van en mala dirección, porque ya von der Leyen nos anunció que en la próxima legislatura, supongo que después de pasado el verano, cuando se vuelva a constituir el Consejo, habrá comisario de defensa. Se ha generado estructura para comprar armamento conjunto, se han modificado las reglas del Banco Europeo de Inversiones, se modifica la contabilidad para que el gasto en armamento no compute como déficit público. Es que hay muchas medidas que se están estableciendo para incrementar este militarismo dentro de la Unión Europea. Yo veo un panorama difícil y lo que me sabe mal es que estos temas no figuran nunca del debate. Yo todavía no entiendo por qué estamos en un debate que vamos ahora hacia las elecciones europeas y el señor Feijóo nos sitúa en el tema la amnistía. Oiga, que los temas importantes que tenemos que debatir en estas elecciones son otras. Parece que o no quieren entrar en ningún tema o nos sitúan en unos temas que dices, pues no sé de què van estas eleccions al final. Creieu que si, perdona un moment, Salvador, si realment Europa parlés amb una sola veu i, per tant, s'intentés unificar les posicions, perquè, clar, el fet de que ningú doni no hi hagi un acord per donar armes a Kíev perquè es defensi. I no hi és aquest acord. No sé si seria la solució. Probablement no seria la solució, perquè s'hauria de parlar de pau, que això ens ho oblidem, Tica. No sé si seria la solució aquesta. Home, de donar armes a Kíev hi ha acord, eh? Hi ha acord, però... Sí. Les úniques coses que debaten és si tota mena d'armes o alguna classe d'armes no. Les llargues sí, les curtes no. Sí. Vale. Però hi ha acord. Per exemple, l'únic que fan és limitar en aquell tipus d'armament o de missil que Ucrània el podria llançar-lo arribant a Moscou, però d'una altra classe d'armes no. Fins i tot ja han creat una estructura, han replicat l'estructura de la compra que va haver de les vials contra la Covid, però ara per comprar els projectils per Ucrània i es paguen en els fons de pau de la Unió Europea. Ja hi ha acords, respecte de dotar d'armament. En aquest cas, a part d'armament, és munició, que és el que estan demanant des d'Ucrània. Molt bé. Salvador, breve, por favor, que nos quedan 10 minutos. Sí, yo brevemente discrepo un poquito con Tica en el sentido de que el nuevo Parlamento Europeo nombre a un ministro de Defensa no tiene que ser ningún problema para la Unión Europea. Al contrario, lo que se tiene que unificar son los criterios y objetivos militares de defensa europea. Y en ese sentido es importante lo que remarcaba anteriormente, ya tenemos 27 ejércitos, ya están distribuidos estratégicamente dentro del suelo europeo y lo que hay que hacer es más eficaz, unificar los mandos y objetivos, como también remarcaba Jesús Núñez. Y evidentemente se tiene que seguir luchando porque en los países que poseen armas nucleares se desarmen completamente, porque cuando la sociedad funcione bien, y ahí tenemos mucho que hacer, desde los gobiernos, las ONG y los que seguimos un poco la política nacional e internacional, cuando la sociedad vaya bien, debe ser para los países un deshonor tener armas nucleares en su territorio. Deshonor. No hoy tenerlo, basar la seguridad, un error, diría yo, la seguridad de un país en tener armas de destrucción masiva, ahora mismo, para quien tiene un poco de cultura, es una vergüenza internacional. Que la seguridad se base en las armas de destrucción masiva y amenazando, como ha ocurrido en la guerra de Ucrania, de si disparo o no disparo. Una auténtica vergüenza que se ha de combatir por todos los frentes. Jesús, nos gustaría escuchar tu opinión. Bueno, en el caso de Ucrania, yo creo que a estas alturas podemos tener claro ya que ha habido una responsabilidad compartida
por unos y por otros para llegar a la situación actual. Es decir, no tengo ninguna duda. El principal, dentro de lo que estoy diciendo de responsabilidad compartida, quien ha violado el derecho internacional invadiendo por la fuerza un Estado soberano ha sido Rusia. Por lo tanto, el principal responsable ahora mismo, desde mi punto de vista, es Vladimir Putin al tomar esa decisión. Pero eso no nos puede hacer olvidar que se ha jugado de forma clara con los ucranianos por parte de Estados Unidos desde hace muchos años, creando una situación que nos ha llevado hasta aquí. Quiero decir que Estados Unidos también ha jugado con las expectativas de los ucranianos de mejorar su bienestar y mejorar su seguridad, integrarse en la Unión Europea como objetivo, haciéndoles ver que estábamos dispuestos a llegar hasta el final en defensa de sus intereses, hasta el momento en el que Rusia ha invadido en febrero del año 2022, y ahí ha quedado claro que realmente lo que estábamos era en un intento de molestar a Putin, pero no en una situación de defensa de los ucranianos por encima de cualquier posible decisión de Moscú. Y eso nos ha llevado a una situación, la actual, en la que Zelensky se encuentra ahora mismo atrapado porque no tiene ni siquiera la munición necesaria para responder a la invasión, no tiene medios suficientes para poder contrarrestar la superioridad demográfica, industrial, económica y militar que tiene Rusia, una Rusia que está apostando, desde mi punto de vista, de forma clara por la prolongación del conflicto, contando con que eso va a cansar a los aliados occidentales de Zelensky, y que por lo tanto algo sacará de Ucrania, puesto que Ucrania para Rusia es un interés vital, mientras que para Occidente, tanto para la Unión Europea como para Estados Unidos, no es un interés vital. Luego eso le puede llevar en un momento determinado a poner un límite, lo estamos viendo ya, poner un límite a la ayuda que se està dando a Kiev. I tot això, mientras quien pone los muertos son los ucranianos. A mi m'agradaria que aquests 5 últims minuts que ens queden els poguéssim dedicar a pensar què pot fer la ciutadania. Salvador és membre de l'Associació Endavant Europa, és una associació de ciutadania perquè puguem contestar a lo que ens diuen, com deia al principi del programa, la Tica, per exemple. Deixem-li parlar. Tica, un minutet per veure què ha de fer la ciutadania. No podem quedar-nos a casa mirant la guerra per la televisió. Bueno, jo crec que algo que sempre no és fàcil, però que cal fer, sempre és rebutjar la guerra. La guerra és un malson, la guerra representarà un retrocés, a part del dolor, de la pèrdua de persones, de les infraestructures, de l'economia, és un retrocés molt fort i que sempre hem d'apostar per vies de la negociació, d'arribar a acords. Sempre hem de cedir alguna cosa per perdre menys o guanyar alguna cosa. Jo crec que hem de fer-ho, que no ens hem de deixar, no sé, conduir cap a de dir, mira, que maca la guerra, com si fos un videojoc. La guerra és un gran desastre perquè la pateix. Jo crec que això ho hem de cultivar entre la gent. Jesús, ¿cuál sería tu opinión? ¿Qué puede hacer la ciudadanía? Porque tú has sido militar y te has visto los toros desde un punto de vista. En cambio, la ciudadanía también debe tener un papel, ¿sí te parece? De forma clara, es decir, la primera tentación es la derivada de la impotencia. ¿Qué puedo hacer yo individualmente frente a dinámicas que superan mis capacidades? Y de ahí el desinterés y la desconexión. Y eso está ocurriendo en cierta medida. Frente a esa posición, yo considero que los privilegiados ciudadanos de los estados democráticos tenemos dos condiciones que nos obligan a actuar. Una, somos consumidores, y otra, somos ciudadanos. Como consumidores ya depende de si nos da igual en qué condiciones están fabricados los productos que adquirimos, por ejemplo, y eso nos debería llevar a tomar conciencia de un determinado tipo de consumo para poner en determinados momentos límite a determinadas prácticas.
y por otro lado, como ciudadanos, podemos representar a los demás o podemos ser representados por otro. Pues depende de cómo utilizamos esa condición privilegiada de poder elegir a nuestros representantes, puesto que de lo que se trata es de asumir que no tenemos como ciudadanos, no tenemos la capacidad para tocar el timón del barco en el que todos estamos metidos, pero sí tenemos capacidad para influir en los que llevan el timón en sus manos, es decir, gobiernos nacionales y cada vez más empresas multinacionales, para que en lugar de girar el timón en un sentido lo giren en otro, utilizando, como digo, nuestra condición de ciudadanos y de consumidores. Creo que es a partir de esas bases las que tenemos que hacer algo. No tenemos más tiempo, solamente un minuto para Salvador. Rápidamente, bueno, un minuto. Yo brevemente, complementando un poco lo que nos acaba de decir Jesús, yo creo que la ciudadanía puede hacer y mucho. Y el 9 de junio tenemos unas elecciones para elegir al nuevo Parlamento. Ahí es a donde la ciudadanía europea tiene que demostrar su responsabilidad. Es el momento, más allá de lamentaciones, de votar con criterios de justicia y responsabilidad. Y eso significa hacer un llamamiento a la población civil para que se documente y nunca dé su voto a partidos de extrema izquierda o extrema derecha. Muy bien. Nos interesa un Parlamento que tenga las ideas claras hacia dónde debe caminar Europa. Y la paz. Exactamente. Y dar las gracias a todos nuestros oyentes. Muchas gracias a ti por haber asistido. A la coordinadora Teresa y resto de contertulianos. Gracias a Jesús Núñez, que nos ha estado escuchando desde Madrid, y gràcies a la Quique Font també. Vale. Muchas gracias. Gràcies. La setmana que ve intentarem parlar de com ha d'anar l'urbanisme a Europa, que és un altre temazo, que diuen. Gràcies a tots. Ciao. Bon dia. Gràcies, buen dia.